La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, lo que Pedro habla de Luis, habla más de Pedro que de Luis. En una sociedad como la nuestra, donde la mayoría de las personas no tienen ni temor de Dios ni respeto por su palabra, surgen comportamientos como consecuencia de vivir en un mundo inmerso en una total oscuridad espiritual. Sin embargo, para los hijos de Dios no debe de ser así, porque Él nos ha hecho santos, nos ha apartado del mundo. No obstante, cuando vivimos doble vida porque no hemos crecido lo suficiente y nos encontramos con el pecado y no lo destruimos, Dios se aparta de nosotros porque la santidad y el pecado no pueden convivir, ya que son polos opuestos. Por ello, cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, le perdemos el temor y tenemos más tendencia al pecado porque somos más vulnerables a nuestra concupiscencia, olvidando que un día tendremos que rendir cuentas a nuestro Creador, inclusive por cada palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Entre las palabras ociosas están la murmuración, el chisme, la crítica, la calumnia y todos aquellos pecados que tienen que ver con la lengua. Y de eso vamos a aprender el día de hoy. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los cristianos tenemos un enemigo que tiene una estrategia bien definida para derrotarnos. Eso significa la palabra devorar. Nuestro rival permanente es Satanás, que significa adversario. Pero el problema es que a veces no podemos librarnos de sus garras, porque no es nuestro enemigo. A veces es nuestro amigo porque hacemos cosas que le agradan a él, sin importar si con ello ofendemos a Dios. Por ello es muy fácil comportarnos como Pedro hablando de Luis, olvidando que lo que Pedro habla de Luis, habla más de Pedro que de Luis. Otras veces, olvidamos que los demonios hablan por la boca de las personas. Y si encuentra que nos gusta el chisme, la crítica, la calumnia, etcétera, porque así crecimos o vivimos, lo tomamos eso como pretexto, pues entonces no es nuestro adversario, es nuestro amigo. Y los cristianos tenemos que ser un ejército organizado, bien preparado para entrar en acción y enfrentar la gran batalla contra él, que es el adversario, que es el enemigo, que es el acusador de los hermanos, porque nosotros no debemos ser enemigos de otros cristianos por muchas discrepancias que tengamos con ellos. Santiago 3:6-11 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si somos santos, entonces tenemos que reflejar nuestra santidad en lo que decimos ser. Por lo tanto, tenemos que hablar conforme a lo que somos y hacerlo expresando palabras de edificación, dejándonos de chismes o especulaciones y no permitiendo que nadie nos traiga chismes. Al contrario, confrontarlos y decirles: no me digas lo que dijeron de mí, mejor dime cómo me defendiste cuando escuchabas que hablaban de mí y yo no estaba presente.
Porque el punto es que no debemos ser como el hombre del que habla por Proverbios 16:28b, que dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Una persona chismosa es la que se dedica a contar rumores o secretos de otras personas con el fin de amarrar navajas. Es aquella que le gusta meterse en temas que no le incumben. Son personas negativas, hipócritas, juzgan y hablan de los demás, sobre todo en ausencia. Ese tipo de personas son más comunes de lo que nos imaginamos. Su costumbre de hablar más de los demás representa su naturaleza más elevada y está relacionada con su carácter. Por ello, cuando el chisme domina su espíritu, lo disfruta, lo convierte en una característica de su forma de ser. ¿Saben lo que significa el vocablo chismoso? Significa enredar en pedazos. Y eso es lo que hace una persona chismosa. Enredar a unos y otros con palabras insidiosas hasta hacerlos pedazos pretendiendo que las relaciones se rompan. ¿Por qué? Pues porque trata de hacer enojar a la persona que le lleva el chisme. Y cuando la persona que le lleva el chisme no se enoja, ¿qué hace? Pues hace gestos, frunce la boca, o sea, porque no le parece. Pero no solo eso, el chisme es una enfermedad que destruye la reputación de muchas personas. Es uno de los pecados que casi no se trata ni se menciona, pero tiene un gran poder de destrucción. Dios lo sabe. Y se lo dijo a su pueblo escogido en Levítico 19:16a. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, nosotros como cristianos también debemos de tener muy claro que es una traición hablar en ausencia de una persona. Y lo es más todavía divulgar lo que en algún momento determinado, depositando en nosotros su confianza, nos haya contado o hablando frente a nosotros. Porque a lo mejor la persona se encontraba desesperada, tenía que sacar cosas que la estaban lastimando o que le estaban doliendo y nos las platica. ¿Y por qué tenemos que dejar claro que es una traición? Porque si nosotros lo hacemos y la persona se entera, automáticamente nos convertimos en personas chismosas y no dignas de fiar, que hasta la amistad podemos perder. Y dice Proverbios 17:17 que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, porque son generalmente los verdaderos amigos quienes en tiempo de necesidad nos abren su corazón en confianza o nos defienden en ausencia, según sea el caso. Pero ¿eso quién? Nada más los amigos de verdad. Por ello debemos de ser prudentes a la hora de hablar o cuando se nos pregunte algo acerca de alguien, pensando que no nos gustaría que lo hacemos. Que lo que hacemos nos lo hicieran a nosotros, sobre todo cuando las personas no están presentes. Por eso se convierte en chisme, porque las personas no están presentes y se regodean haciendo comentarios, hablando, suponiendo cosas que no son. Porque además una persona chismosa es maliciosa, perversa, tergiversa las cosas, haciéndolas más graves de lo que verdaderamente son. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí se habla a todas las personas de todas las edades. Y lo hizo porque cuando los que no están verdaderamente fundados en la palabra se asocian con alguien o se deleitan en la compañía de la gente que tiene la moral del mundo, que sigue las costumbres del mundo, corren el riesgo de imitar sus comportamientos, su lenguaje y sus costumbres. Y cuando esto sucede, la gente retrocede de nuevo a la carne, rechazando y negando la Biblia como la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a los cristianos débiles que no han desarrollado un estilo de vida basado en la Biblia y que pueden ser muy débiles y fácilmente influenciables.
Primera a los Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo no solo nos advierte sobre el riesgo, también nos dice cómo actuar, diciéndonos que es muy importante que nos mantengamos firmes contra las influencias impías que pueden corrompernos a nosotros y a los débiles e inmaduros en la fe. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, viendo con quién nos relacionamos, ya que pueden influir en nosotros para bien o para mal. Y Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hace personas transformadas. Se supone que hemos hecho un cambio de mentalidad donde ya no andamos en la carne, porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo y Dios está siempre con nosotros y a través del Espíritu Santo nos guía. Nos damos cuenta que está obrando en nosotros cuando nuestras emociones, acciones y palabras reflejan en el exterior el cambio que está obrando en nuestro interior. Recuerden que no es lo que vemos, sino lo que tenemos dentro, lo que dice quiénes realmente somos. Ese es el nuevo nacimiento y es la mejor forma de mostrar que somos diferentes. Por ello debemos estar alertas, cuidando nuestro corazón de todas aquellas actitudes que pueden intoxicarlo. Tenemos que aprender a ser y a elegir con quién nos relacionamos, porque las malas amistades echan a perder los buenos hábitos que determinan nuestro futuro. Tampoco debemos aceptar malas costumbres ni imitar modos de vida que no vayan de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Es mejor alejarnos de lo que no nos conviene ni edifica. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como nacidos de nuevo, debemos permanecer en alerta y mantenernos firmes, apartados de quienes sin saberlo son débiles para ser usados por nuestro adversario con el propósito de inquietarnos y corromper nuestro caminar con Cristo, como lo enseña el texto. Elijamos amigos, no en base a su popularidad, sino en función de su carácter, de su lealtad, porque déjenme decirles que la lealtad entre amigos es muy importante, donde haya honestidad y la capacidad de enseñar y animarnos a crecer en Cristo, porque ese es el tipo de amigos que Dios quiere que tengamos. Esos son los amigos que debemos de nosotros de procurar, los que sean leales a la amistad, los que son honestos y los que tienen la capacidad de enseñar y animarnos a crecer en Cristo. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Tomemos más bien tiempo para orar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la elección de nuestros amigos. Salmo 7:11 dice, Dios es justo, pues es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que como dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, cosa que los chismosos no quieren y con sus hechos lo delatan. ¿Por qué? Porque ellos saben que si van con un chisme, pueden inquietar a las personas y en vez de que haya paz puede haber un conflicto, pueden crear un conflicto. Si la persona no está madura con lo que le dicen, la persona se enoja y olvídense, pueden crear un conflicto. Y aparte se apartan de la santidad. Quienes hemos sido apartados para Dios, ya no nos debemos de comportar como se comporta el mundo. Por eso nosotros no nos debemos dejar engañar. Dios quiere que seamos nosotros primero y también que tengamos amistades cristianas y fuertes en la fe.
Asegurémonos de que las personas con las que andamos nos lleven en la dirección correcta, que nos edifiquen, no que nos derrumben y que vayan en nuestro, que no que nos derrumben, no que nos metan el pie, no, sino que vayan en nuestro mismo canal. ¿Por qué? ¿Dónde queremos estar en 10 años? ¿Qué tipo de personas queremos ser? Veamos a la gente con la que pasamos nuestro tiempo y lo que hacemos juntos, porque estos dos factores determinan en dónde vamos a pasar nuestro futuro. Así que nuestras amistades son muy importantes para construir relaciones duraderas, como para escogerlas por casualidad. Tenemos que saber escogerlas. Por ello debemos ser leales, primero nosotros, ante todo leales en presencia y sobre todo en ausencia. Y tengamos presente que lo que Pedro habla de Luis, habla más de Pedro que de Luis. Termina el estudio, empieza el servicio. Aprendamos a ser amigos, cuidemos a los que son nuestros y evitemos hablar de ellos cuando no estén presentes. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Les envío un abrazo de corazón. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Recuerden que aquí están aprendiendo el cristianismo práctico. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.